Mire usted, pues estamos en Monclova, Coahuila, un lugar importantísimo en la historia de nuestro estado e inclusive en la historia de nuestro país. Estamos en el lugar donde estuvo algún tiempo, algunos días, pues el emérito de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Qué sucedió, maestro Lucas Martínez, aquí, en este recinto, en el antiguo hospital de la provincia de Coahuila? En 1810, en el otoño, en el invierno, y 1811, hay una amenaza real para los pueblos del septentrión por el levantamiento armado del cura de Dolores unos meses antes. Estas regiones, estos pueblos, estaban muy informados. El hecho de haber ido a la Feria del Saltillo en octubre, claro, se dieron cuenta de santo y seña de lo que había en el interior. Además, un personaje clave en un buen número de décadas de final del siglo XVIII y del XIX, principios en Monclova y la región, es el antiguo párroco de Monclova, el señor cura don José Miguel Sánchez Navarro, un hombre rico de la comarca, con un número importante de familiares en las ciudades importantes del país. Entonces, esta sociedad de Monclova de principio del siglo XIX está informada. Entonces, ellos van a ver el movimiento insurgente como una amenaza. O sea, nosotros no podemos plantearnos que el vecindario tenía una idea acabada y clara de libertad, de independencia, de autonomía. Leía yo todavía el día de ayer un documento de don Pedro Aranda, el gobernador insurgente que manda a Jiménez a Monclova, donde habla con mucho respeto del rey Fernando VII. El cambio no se da de un día a otro. Entonces, por eso se va a fraguar en la sacristía vieja de la parroquia de Monclova, como punto culminante, una serie de factores que van encaminados a detener, a como dé lugar, al grupo que viene saliendo de Saltillo, lleva rumbo de Texas a comprar armas. O sea, el grupo de los caudillos insurgentes, Allende, Aldama, Abasolo, Hidalgo, el padre de la patria ahora. Entonces, en Baján van y los prenden. Se esconden 250 vecinos de la región que conocen el territorio como la palma de la mano. Aquellos vienen en un marzo ya con un calor como el que sabemos experimentar acá, que lo que quieren llegar es a un lugar donde hay agua. Entonces ese factor sorpresa hace que prendan a todos los caudillos de la independencia. Son trasladados a Monclova. Eran capitaneados por Elizondo. Capitaneados por Elizondo, que es la parte visible de los intereses económicos de la región. Así es. Son traídos a Monclova y bueno, Monclova es una ciudad, una villa, porque no es ciudad todavía. Lo será por lo de Baján, pues ese es un hecho que no podemos ocultar, pero tampoco hemos encontrado la fecha en el documento. Los traen a la villa capital de Monclova. ¿Pero dónde los vamos a encerrar? Son poco más de 1000 gentes. Unos en la antigua capilla de la Purísima, contigua a la hoy presidencia municipal. Otros en la guardia de la compañía presidial, pero tampoco era muy grande. Y el edificio, que en toda la provincia y en todo el norte era el edificio grandote, era este lugar justamente este lugar que era de pabellones, porque era un hospital, o al menos se le tuvo con vocación de hospital, y aquí van a encerrar a los principales caudillos y a los que cupieron. Efectivamente, como decía Chema hace unos momentos, Hidalgo y los principales están un par de días, 2 días y medio, están muy poco tiempo, porque por cuestión política y por seguridad había que trasladarlos a Chihuahua, ¿no? Sí. ¿Por qué a Chihuahua? Porque estaba el comandante general de las provincias internas allá. Entonces, este edificio que conservamos en Monclova nos recuerda ese vestigio de ese paso de Hidalgo por la población. Sí, a mí me gustaría agregar aquí de que el movimiento que inicia en Dolores, un 16 de septiembre, un 15 de septiembre ahí en la noche, en donde se conforma el ejército insurgente al llamado Hidalgo, tiene un recorrido por varias o muchas ciudades del país, y eso que inicia ya viene y concluye aquí, en este edificio donde estamos. Ya después de aquí se llevan a los líderes, a los caudillos, a Chihuahua, se les separa ya del ejército. Entonces, esta es la otra punta del hilo. Aquello que comienza en Dolores, en la catedral, viene y termina en Monclova, en el hospital. ¿Sí? Entonces, es de ese tamaño de importancia de este. Maestro Blacayer, en el archivo municipal hay registro de este tipo de situaciones históricas.
casi no tenemos nada de esos documentos de la estancia, sobre todo de esa época, de 1810, 1811, 12. Sin embargo, en el Archivo General de la Nación, y hace poco ya se editó un libro aquí en Monclova, muy bien. con los documentos que escribió el padre José Francisco Soberón, un sacerdote que llegó a Monclova en 1818-19, y que el año de 1824 el Supremo Gobierno de la Nación le ordena hacer una relación de los hechos ocurridos en Monclova de 1810 a 1824, y que es un documento muy rico, que el libro se puede encontrar ya aquí en Monclova, inclusive a la venta. Es un documento muy rico, trae, entre otras cosas, las listas de las personas que fueron a prender a los insurgentes en Baján, quienes fueron condecorados por ellos, y algunas otras cuestiones. Por ejemplo, poco años después, algunos extranjeros que fueron también fusilados en Monclova, que pertenecían a las fuerzas de Mina, de Francisco Javier Mina, que los trajo de los Estados Unidos e inclusive de Francia. Claro. O sea, es un documento que ha enriquecido mucho el conocimiento general que tenemos de esa época. Son esos manuscritos del padre José Francisco Soberón. Una pregunta para el maestro José María Suárez. Monclova, capital del estado. Coméntenos al respecto. Monclova, capital del estado de Coahuila. capital del estado de Coahuila. Sí, de la provincia. de la provincia, porque surge como capital o la cabeza de la provincia, cuando Alonso de León, y Alonso de León extiende sus conocimientos hasta lo que es Texas, y fue la provincia de Coahuila y Texas. Coahuila y Texas, sí. Pero con motivo del Congreso, el primer Congreso Federal, El constituyente. ahí con la participación de Miguel Ramos Arizpe, que todo se quería llevar a Saltillo. Todo. Entonces él, claro, se lleva a través de la Constitución que formalizaron, se lleva la capital a Saltillo. Aquí existía un congreso, pero pues prácticamente se va a Saltillo y hubo problemas entre los diputados de la época, se establece en Saltillo y ya se queda en Saltillo como capital. Pero retorna después. Posteriormente, se queda en Saltillo, pero en Saltillo se formaliza la primera constitución del estado de Coahuila, que se da a conocer en 1827. Fue el estado que más se tardó en hacer su constitución. Coahuila y Texas. Coahuila y Texas, porque ya fue integrada, anexada la provincia de Texas con la de Coahuila, precisamente a raíz de la iniciativa de Miguel Ramos Arizpe. Y entonces es el estado de Coahuila y Texas. Y así estamos funcionando. Y luego cuando Vidaurri anexa Coahuila a Nuevo León, ¿qué importancia tiene Monclova? Monclova, una gran ciudad. Porque Saltillo y Ramos quedaron fuera de esa anexión. Relegadas un tanto ahí. Una gran ciudad, porque Vidaurri pues, nació aquí en Napazos, Vidaurri se crió aquí en Monclova, aquí estudió la primaria, tuvo sus maestros aquí, vivió en San Buenaventura. Es algo que casi no se conoce. Todos sabemos que Vidaurri, bueno, lo asociamos con Nuevo León, con Monterrey, pero básicamente sus raíces son coahuilenses. Son de la región centro y en Musquis. Entonces Vidaurri tenía un gran conocimiento de los actores políticos de la época, fue compañero estudiante y anduvo en todos estos municipios, de tal suerte que se le da a él la seguridad de que a la hora de anexar Coahuila a Nuevo León, pues iban a aceptarlo, como finalmente se aceptó. No así Saltillo ni Ramos Arizpe. Parra sí participó en esa anexión. Incluso tuvieron un secretario general de gobierno de Parras por el área de Coahuila, ¿no? Entonces, es muy importante la ciudad de Monclova porque de aquí surgen personajes de la talla de un Miguel Blanco Musquiz, que por cierto no tenemos una estatua para él, que fue un gran personaje, liberal, diputado constituyente del 57 y defensor de la política de la época de juarista, liberal. Y se ha olvidado totalmente de él. Ya lo he dicho aquí varias veces, les he propuesto, vamos a hacer un homenaje a Miguel Blanco Musquiz, y no se ha concretizado nada. Entonces,
es importante la ciudad de Monclova, nuestra ciudad, la queremos mucho, fue fundada por un ancestro nuestro, y voy a hacer el comentario. Alonso de León, el cronista de Nuevo León, su hijo Alonso de León González, el fundador de Monclova, primer gobernador de la provincia de Coahuila. La hija de él, Juana de León, casada con Luis García de Pruneda. Su hijo, o sea, nieto de Alonso de León, el gobernador Luis García de Pruneda, y el gobernador Juan García de Pruneda, que aquí estuvo, aquí cuando salió Blas María de la Garza Falcón y su hermano, aquí estuvieron ellos de gobernador. Y su hijo, Santiago Pruneda García, fue, al que comentaba ahorita mi compañero y pariente Lucas, fue de los que quisieron embrujar, cuando llevaban a aquellas mujeres de la brujería hasta México, y cuando surge la frase que acaba de dictar. O sea, que todos son parientes en Monclova. Todos somos parientes, pero venimos de familias antiguas de Monclova. Una pregunta para el maestro Lucas. La identidad de Monclova realmente se va construyendo, porque son dos pueblos que tenían incluso sus diferencias. Y hay algo que mencionaban el maestro Chema ahorita. Yo veo dos momentos. Ese Monclova de hoy, que quienes nos acompañan lo conocen muy bien por la cuestión generacional. Monclova que se nutrió de familias de todo el estado, de todo el país y del extranjero. Por eso yo siempre he insistido que Monclova debemos de abrir muchísimo los espacios de discusión sobre la historia, porque nuestra identidad incluso hoy no está bien definida. Porque muchos hemos venido acá, otros vinieron antes, entonces es una mezcla, una conjunción de matices culturales muy distintos. Muy amplio, Pero volviendo un poco al tema que tratábamos, esto también tiene un origen anterior. Monclova tiene una influencia fuerte de Nuevo León, como ustedes lo pueden percibir, o sea, históricamente eso es. Así es, ¿sí? Históricamente eso es. Entonces, es una tierra que se va construyendo de manera muy difícil. Hay un elemento político que Vidaurri, no solo por la relación familiar, territorial, espacial, mantiene con este lugar, no. Vidaurri sabe que en 1855-56 el problema de todos los pueblos de la frontera mexicana es el ataque de los indios. Así es. Que un hombre joven que se casa, que en 10, 15 años logra un pequeño capital de la época, en una entrada de indios en la noche lo dejaban en la ruina. Entonces Vidaurri le va a vender una oferta política a la gente de Monclova al norte. Yo les prometo, algo, por usar un término, invertir 8,000 pesos mensuales en armar gente. Es decir, protección. Sí, entonces en la anexión de Nuevo León y Coahuila juega un elemento político fundamental. No solo la relación de Vidaurri, sino una necesidad de seguridad que tenía la gente en ese momento. Entonces, la élite política de Monclova va a vivir momentos interesantes. Lo platicábamos fuera de cámara. En la época que Santana pasa por aquí, pues medio lo auxilian, son testigos de ello. En la intervención norteamericana están un mes aquí los americanos, la gente de Monclova va a convivir con las patrullas norteamericanas. En el plan de Ayutla y el plan restaurador de la libertad de Vidaurri, pues lo van a apoyar con todo, porque es el momento en que los hombres de Monclova al norte conocen México. Es el momento en que la frontera entra en la vida nacional. Mencionaban al licenciado Miguel Blanco, ministro de Guerra, como decir hoy secretario de la Defensa, nombre importante, constituyente, lleva a los rifleros de Monclova, logra darle al ejército del norte de Vidaurri en la Guerra de Reforma, 1858 a 1860, el 10% del ejército. Salen aquellos jóvenes de Monclova, de Musquis, de San Buenaventura, de Candela, a conocer Zacatecas, San Luis, Guadalajara, Aguascalientes, un México del que ellos vienen, pero un México que ellos no conocen. Así es. Un mes vive, bueno, pero me adelanto, me atraso un poco. En la época de la intervención francesa, Monclova es paso de tropas. El gobernador Andrés S. Viesca, que es aquel diputado de Parras que firma la Constitución nuevo leocoahuilense, encuentra en Monclova el refugio y la protección que no podía tener en el sureste porque los franceses estaban apoderados. En la época del plan de Tuxtepec, que es un dato también muy raro, Porfirio Díaz vive un mes en Monclova. Aquí estuvo. Aquí estuvo. De aquí se va a Galveston, se embarca, gana la batalla de Tecuac y dura 30 años en el poder. Nada más. Pero entonces la posición estratégica de Monclova pues le ha permitido ser testigo de todo aquello. Pero
Don Juan Blacayer, que es un experto en eso, sabe que a partir de 1942, 41, que llega una gran empresa Monclova que le dio desarrollo y progreso, transformó todo esto en una explosión interesante, pero también de culturas muy diversas. Muy bien, pues seguimos platicando. La Fundación de Monclova, vamos a celebrar los monclovenses en unos días más el 322 aniversario de su fundación. Bien, vamos a continuar platicando con nuestros invitados. Quédense con nosotros, regresamos aquí a Un Movida y Nuestra Familia.